El amanecer pintaba el cielo con tonos suaves cuando Sergio Romero abrió los ojos lentamente. Estaba acostado en una cama incómoda, en una habitación extrañamente silenciosa. A medida que la realidad regresaba, una sensación de desesperación lo invadió. Se levantó con dificultad y miró a su alrededor. «¿Cómo llegué aquí?», pensó Sergio mientras se arrastraba lentamente hacia la ventana. Miró afuera y vio un jardín bien cuidado con algunos ancianos caminando, apoyados en bastones y andadores. Era un asilo. Él estaba en un asilo. Sintiendo un nudo en la garganta, Sergio tambaleó hasta el espejo más cercano. El reflejo que lo miraba era el de un hombre más abatido de lo que recordaba. Su rostro, cubierto de arrugas, tenía una mirada vacía, pero en lo profundo de sus ojos todavía brillaba una chispa de determinación. «Tatiana», susurró, recordando a su hija. Sergio cerró los ojos y el pasado inundó su mente, trayendo imágenes vívidas de Tatiana, su radiante sonrisa, sus ojos llenos de vida y esperanza. Recordó a la niña correteando por el patio de su casa, su risa resonando mientras jugaban juntos. Sergio recordó la primera vez que la vio con su bata de médica, el orgullo desbordando en su corazón. Recordó su sueño de verla feliz y exitosa, un sueño que siempre creyó que se había hecho realidad. Pero ahora, mientras estaba solo y confundido en este lugar desconocido, ese sueño parecía más lejano que nunca. «Tatiana», dijo en voz alta esta vez, como si esperara que ella apareciera mágicamente frente a él. «Necesito que estés aquí». Miró a su alrededor, desesperado por un rostro familiar, pero todo lo que encontró fueron extraños. De repente, la puerta se abrió y una enfermera entró. «Buenos días, señor Romero. Es hora del desayuno». La enfermera sonrió, pero Sergio aún no pudo corresponder el gesto. Quería luchar, quería salir de ese lugar, pero parecía que toda la energía había sido drenada de su cuerpo. Con un suspiro resignado, se dio la vuelta y siguió a la enfermera fuera de la habitación. Mientras se alejaba, una determinación crecía dentro de él. No se quedaría atrapado en ese asilo. Encontraría la manera de salir de allí y reunirse con su hija. No importaba lo que se necesitara, no se rendiría. Pero no siempre fue así. Mientras caminaba, los recuerdos llevaron a Sergio a un día muy triste hace muchos años. «Vamos, Tatiana. No llores, mi pequeña. Todo estará bien», Sergio Romero prometió a su hija en la víspera del funeral de su esposa. Tatiana solo tenía 5 años en ese momento, y la comprensión de lo que realmente le había sucedido a su madre aún estaba más allá de su alcance. Crecer sin una madre fue un desafío para Tatiana, pero Sergio nunca permitió que la tristeza dominara la casa. Llenaba los días de Tatiana con amor, risas y valiosas lecciones. Las noches, sin embargo, eran una historia diferente, estaban llenas del sonido de la sierra y el martillo, ya que Sergio trabajaba hasta tarde en su taller de carpintería para proveer para ambos. «¿Qué estás haciendo, papá?», preguntaba Tatiana curiosa, asomándose por la puerta del taller. «Estoy haciendo una mesa, querida». «Para un cliente», respondía él con una sonrisa cansada pero afectuosa. Con el tiempo, el taller de carpintería se convirtió en un refugio para Tatiana. Empezó a leer sus libros bajo la suave luz de la lámpara mientras Sergio trabajaba en sus creaciones. «Estoy estudiando para ser la mejor alumna de la escuela, papá», decía con determinación. Sergio sonreía y la animaba. «Así se hace, mi niña. Estudia mucho, pero no olvides divertirte también. Recuerda, el conocimiento es importante, pero la felicidad también lo es». A medida que Tatiana crecía, la relación entre padre e hija se fortalecía cada vez más. Los momentos en el taller no eran solo una necesidad económica, sino también una oportunidad para compartir historias y sueños. Tatiana aprendió más que carpintería en ese espacio, aprendió valores, aprendió a persistir, aprendió a soñar. «Cuando sea grande, quiero ser médica, papá», dijo una vez Tatiana, su rostro iluminado por el entusiasmo. «Sé que lo lograrás, querida.
Eres la persona más determinada que conozco, respondió Sergio, con orgullo brillando en sus ojos. La vida no era fácil y enfrentaron muchos desafíos, pero la determinación de Tatiana y la fe inquebrantable de Sergio en su hija alimentaban sus sueños. Sabían que, pase lo que pase, se tenían el uno al otro. Y eso era lo único que realmente importaba. Hace unos años, todos los esfuerzos de Tatiana comenzaron a dar frutos. «Tatiana, mira esto», exclamó Sergio, agitando una carta en su mano cuando ella regresó a casa después de un agotador día de escuela. Su rostro estaba radiante, sus ojos brillaban de emoción. Ella arqueó una ceja, intrigada, y tomó la carta de sus manos. Al ver el emblema de la Universidad de Harvard en el encabezado, su corazón dio un vuelco. «Papá, esto es una carta de admisión de Harvard». «No solo eso, querida», respondió Sergio, apenas pudiendo contener su entusiasmo. «Sigue leyendo». Tatiana tragó saliva y continuó leyendo. Cuando llegó a la parte de la beca completa, apenas podía creer lo que estaba leyendo. «Una beca completa. Me están dando una beca completa», repetía, con los ojos bien abiertos y el corazón acelerado. Sergio asintió, los ojos llenos de lágrimas de felicidad y orgullo. «Sí, mi niña. Lo lograste. Sabía que lo lograrías». Ambos se abrazaron entre risas y lágrimas, celebrando el logro y el nuevo comienzo que representaba. Para Sergio, era la realización de un sueño que tenía desde que Tatiana nació, verla prosperar, verla alcanzar el éxito. Para Tatiana, era la señal de que todas las noches estudiando mientras su padre trabajaba habían valido la pena. Era la oportunidad de darle a Sergio la vida que él se merecía. «Papá, te lo prometo», dijo Tatiana, mirando seriamente a los ojos de su padre. «Me convertiré en la mejor médica que pueda y cuidaré de ti. Tú has trabajado tanto por mí, es hora de que yo te devuelva el favor». Sergio acarició el rostro de su hija, los ojos brillando de orgullo. «Sé que lo harás, querida. Pero el simple hecho de que hayas llegado hasta aquí ya es más de lo que podría pedir». La sonrisa que Tatiana le dio en ese momento sería un recordatorio para Sergio, en los días más oscuros, del por qué luchó tanto y del por qué seguiría luchando, por ella, por su promesa y por el brillante futuro que tenía por delante. En Harvard, Tatiana rápidamente destacó como una de las mejores alumnas de su clase. Su enfoque inquebrantable y su intensa dedicación le valieron no solo el respeto de los profesores, sino también el de sus compañeros. A pesar del estrés y la presión de la escuela de medicina, nunca olvidó la promesa que le hizo a su padre. Sin embargo, de regreso en la pequeña ciudad de Indiana, Sergio comenzaba a sentir el peso de la soledad. El taller de carpintería, que antes estaba lleno de risas y conversaciones, ahora estaba en silencio. La casa, que solía ser un hogar vibrante, ahora parecía vacía. Se encontraba escuchando el sonido de la sierra y el martillo, con la esperanza de ver a Tatiana leyendo bajo la suave luz de la lámpara. Pero todo lo que encontraba era vacío y silencio. Estaba orgulloso de Tatiana, sin duda, pero también la extrañaba. «¿Cómo te va, Tati?», preguntó Sergio durante una de sus llamadas semanales. Su rostro se iluminó al ver a Tatiana en la pantalla, a pesar del evidente cansancio en sus ojos. «Va bien, papá. Es difícil, pero estoy aprendiendo mucho», respondió Tatiana, y el entusiasmo en su voz alivió un poco el pesar en el corazón de Sergio. «¿Y tus compañeros? ¿Te tratan bien?», preguntó Sergio, mostrando su preocupación paternal en su voz. Tatiana rió. «Claro, papá. Son geniales. Y antes de que preguntes, sí, estoy comiendo bien». La risa de Tatiana hizo sonreír a Sergio, aunque solo por un breve momento. Sin embargo, cuando terminó la llamada y la casa volvió a quedar en silencio, la soledad volvió a instalarse. A medida que pasaba el tiempo, la soledad de Sergio se hizo más palpable, un recordatorio constante del sacrificio que estaba haciendo por el futuro de su hija.
Y en algún lugar, Sergio comenzó a cuestionarse hasta qué punto vale la pena. Y, sin embargo, cada vez que lo pensaba, la respuesta siempre era la misma: vale la pena por Tatiana. Con el tiempo, Tatiana se graduó de la Facultad de Medicina de Harvard y se convirtió en una cirujana de renombre. Su talento y dedicación a la profesión la pusieron en el centro de atención del mundo médico. En poco tiempo, logró construir una exitosa carrera y comenzó a disfrutar de los frutos de sus esfuerzos. Decidida a devolverle a su padre, Tatiana compró una gran mansión en las afueras de Boston y un auto de lujo. Fue un momento agridulce para Sergio cuando Tatiana le mostró la nueva casa, una inmensa construcción de piedra y vidrio, rodeada de vastos campos verdes. Sergio se sentía desplazado en esa nueva realidad. Había pasado toda su vida trabajando en un taller de carpintería, llevando una vida sencilla y sin pretensiones. Ahora, estaba parado en una mansión que parecía sacada de una película de Hollywood, rodeado de todo tipo de lujos que nunca soñó tener. Sin embargo, a pesar del desplazamiento, Sergio estaba inmensamente feliz. Veía en el éxito de su hija el fruto de sus esfuerzos y sacrificios. Su corazón rebosaba de orgullo cada vez que miraba a Tatiana. «¿Y bien, papá, qué te parece?», preguntó Tatiana, observando el rostro de su padre mientras él miraba a su alrededor, maravillado. Es increíble, Tati», respondió Sergio, una amplia sonrisa formándose en su rostro. «Pero es demasiado para mí. No necesito todo este lujo. Solo necesitaba saber que estás bien». Tatiana rió, abrazando a su padre. «Lo sé, papá. Pero quería hacer esto por ti. Te lo mereces». Sin embargo, detrás del orgullo y la felicidad, Sergio sintió un miedo creciente. ¿Estaba perdiendo a su hija en ese mundo de éxito y lujo? ¿Seguiría siendo parte de su vida ahora que ella estaba tan lejos de su vida sencilla? No lo sabía, y la incertidumbre lo asustaba. Pero, por el momento, eligió centrarse en la felicidad de Tatiana. Porque, al final de cuentas, eso era lo que realmente importaba para él. Tatiana cruzó el camino de Paco Herrán en un frío día de otoño cuando entró a una sofisticada joyería en la Quinta Avenida de Nueva York. Paco, un vendedor con ojos ambiciosos y una sonrisa cautivadora, tenía un sueño: vivir una vida lujosa, llena de riquezas y éxito. Tatiana se sintió instantáneamente atraída por la confianza de Paco y su habilidad para vender sueños encapsulados en joyas. A pesar de su origen humilde, Paco mostraba una ambición incansable por progresar en la vida, lo que intrigó a Tatiana. En poco tiempo, se involucraron en un romance. Sin embargo, cuando Tatiana le contó a Sergio sobre su nueva relación, él dudó. Había algo en la forma en que Paco hablaba, en la chispa en sus ojos cuando miraba a la opulencia a su alrededor, que lo dejaba incómodo. «Él es ambicioso, Tati», expresó Sergio su preocupación a Tatiana una noche, después de una cena tranquila en la mansión. «No hay nada de malo en la ambición, pero parece que está buscando algo más que amor en ti». La introducción de Paco a la vida sencilla de Tatiana y Sergio fue un choque. Él esperaba que el padre de Tatiana fuera un hombre de traje y corbata, con la arrogancia acorde al estilo de vida lujoso que llevaban. En cambio, encontró a Sergio, un hombre que, a pesar de su riqueza, aún amaba la simplicidad de su antigua vida. Era un hombre que disfrutaba haciendo sus propias comidas y arreglando sus propios muebles. Vivía la vida según sus propios términos, sin dejarse llevar por el lujo que lo rodeaba. Paco sintió una punzada de desilusión. Había esperado un suegro que entendiera su ambición, alguien que pudiera ayudarlo en su búsqueda del éxito. Sin embargo, decidió continuar su relación con Tatiana. Después de todo, ella era una mujer rica y exitosa, y a pesar de su sencillez, sabía disfrutar de los lujos que tenía. Sin embargo, la simplicidad de Sergio irritaba a Paco. «Simplemente no entiendo por qué sigue actuando como si fuera un pobre carpintero», se desahogó un día con Tatiana. Tatiana sonrió, tomándole la mano a Paco. «Porque lo es, Paco.
En el fondo, siempre será aquel carpintero que trabajó día y noche para darme una vida mejor. Y eso es lo que amo de él. Sin embargo, la grieta entre Paco y Sergio ya estaba empezando a formarse. La boda de Tatiana y Paco fue un evento espléndido. Vestida de blanco, Tatiana nunca había lucido más feliz, y Sergio sintió un nudo en la garganta cuando la entregó a Paco en el altar. Sin embargo, la felicidad se desvaneció rápidamente cuando Paco se mudó a la mansión. En los días y semanas que siguieron, Paco comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Burlaba las costumbres de Sergio, menospreciaba su pasado humilde y criticaba constantemente su resistencia a los lujos. La tensión entre Paco y Sergio se volvía cada vez más palpable. Fue en ese momento cuando Paco empezó a poner en marcha su plan maquiavélico. Cuando Tatiana fue invitada a un congreso de medicina en Europa, Paco vio la oportunidad perfecta. Invitó a Sergio a un viaje de pesca, alegando que quería estrechar lazos entre ellos. Sin embargo, al llegar a su destino, no había lago ni peces. Era una casa de reposo aislada, lejos de la ciudad. Sergio se negó a entrar, pero Paco, premeditado, había puesto algo en su bebida durante el viaje, haciendo que cayera en un estado semiconsciente. Sergio fue ingresado en la casa de reposo, donde Paco había arreglado para falsificar los informes médicos, alegando que Sergio estaba sufriendo de demencia. El objetivo de Paco era simple: esperaba que Sergio perdiera la razón mientras estuviera allí y así convencería a Tatiana de que su padre ya no estaba en condiciones de vivir solo. Allí, mientras tomaba su desayuno en esa fría mañana, Sergio volvió en sí, recordando lo que Paco había hecho. Un fuego ardiente se encendió en sus ojos mientras recordaba cómo Paco lo había traicionado. La guerra apenas había comenzado. Cuando Tatiana regresó de Europa, se dio cuenta de que algo estaba mal. La mansión estaba extrañamente silenciosa y Sergio aún no estaba en ninguna parte. Ansiosa, buscó a Paco, quien estaba extrañamente tranquilo. ¿Dónde está mi padre, Paco?, preguntó, con un toque de miedo en su voz. Paco, con una apariencia de tristeza forzada, le dijo: Tatiana, tu padre no está bien. Confundida y aprensiva, Tatiana escuchó en silencio cuando Paco explicó que Sergio había sido ingresado en una casa de reposo debido a un rápido deterioro de su salud mental. Se disculpó por no habérselo dicho antes, diciendo que no quería perturbarla durante el congreso. La ira se apoderó de Tatiana. ¿Cómo pudiste hacer esto sin consultarme, Paco?, exclamó. Él es mi padre. Antes de que la situación empeorara, Paco presentó la carta que había falsificado. La caligrafía de Sergio estaba ahí, así como sus palabras amables habituales, pero el mensaje era claro. Querida Tatiana, comenzaba la carta, en la supuesta caligrafía de su padre: espero que estés bien. Espero que sepas cuánto te amo y cuánto estoy orgulloso de ti. Eres el mejor regalo que la vida me ha dado. La carta continuaba explicando que Sergio se sentía cansado y que necesitaba un tiempo para cuidarse. Insistía en que no quería visitas, ya que no quería que su hija lo viera en un estado tan vulnerable. Tatiana sintió una oleada de emociones, desde la ira y el miedo hasta la tristeza y la comprensión. Quería desafiar el pedido de su padre, pero en el fondo, lo respetaba demasiado como para desobedecer sus deseos. Decidió, entonces, honrar la supuesta decisión de su padre. Leyendo la carta, Tatiana sintió un apretón en el corazón. No podía entender por qué su padre haría eso sin hablar con ella, pero respetaba su supuesta decisión. Él dijo que quería tiempo para cuidarse. Tati, dijo Paco, poniendo un brazo reconfortante alrededor de ella. Insistió en que respetaras eso. Desolada, Tatiana accedió a darle a su padre el espacio que aparentemente había solicitado, sin saber que estaba cayendo directamente en la trampa de Paco. Tatiana había sido advertida por el silencio y la tristeza en la casa desde que regresó. La ausencia de la vibrante presencia de su padre pesaba en la mansión. En una noche especialmente silenciosa, mientras estaba en su oficina, sonó el teléfono.
Antes de que pudiera contestar, escuchó a Paco responder desde el otro lado de la casa. Curiosa, tomó el auricular del teléfono de la oficina y presionó el botón para escuchar la llamada. «Hey, soy Paco. Todo va según lo planeado. El viejo aún no sospecha nada. El plan está funcionando». La voz de Paco se extendió por el teléfono y llenó el silencio de la habitación. El aliento de Tatiana se quedó atrapado en su pecho mientras escuchaba, incrédula. La confirmación de sus más oscuros temores y la traición más vil que podía imaginar tomaban forma en esa única llamada telefónica. «¿Está seguro de que está bien, verdad? Quiero decir, no puede morir o algo así». «Eso arruinaría todo», continuó Paco, con su voz traicioneramente tranquila. Tatiana apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se sintió traicionada, enojada y asustada. Pero, sobre todo, sintió un nuevo sentido de propósito. Sabía lo que tenía que hacer. «Entendido, Paco. Manténme informada. Y recuerda, Tatiana no puede enterarse de esto», dijo la voz al otro lado de la línea, un hombre que no reconoció. Con un sordo golpe, Tatiana colgó el teléfono. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban encendidos de determinación. No confrontaría a Paco, al menos no todavía. Haría un plan, tal como él lo hizo. Y salvaría a su padre. Tatiana se convirtió en un ejemplo de una esposa feliz, siempre sonriente, amorosa y cariñosa con Paco, para evitar cualquier sospecha. A menudo se encontraba en reuniones de caridad, eventos de médicos y cenas de gala, siempre al lado de Paco, el hombre perfecto. Pero detrás de todo eso, estaba reuniendo pruebas contra Paco. Logró extraer la grabación de la llamada, buscó registros bancarios sospechosos e incluso contrató a un detective privado para rastrear al hombre desconocido al que Paco había llamado. Mantuvo todo en secreto, esperando el momento adecuado para desenmascarar a Paco. Sergio, a pesar del ambiente hostil del asilo, no permitió que la tristeza lo dominara. Hizo amistad con algunos de los otros internos, especialmente con un señor llamado Walter, un ex policía jubilado que parecía tener un sexto sentido para cuando las cosas no estaban bien. Sergio compartió sus sospechas con Walter, quien estuvo de acuerdo en que algo estaba fuera de lugar. «A nadie lo internan aquí en contra de su voluntad, Sergio», le dijo Walter, mirándolo seriamente. Y así, los dos se unieron para descubrir la verdad. Comenzaron a prestar atención a todo, buscando cualquier cosa que pudiera darles una pista de lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Sergio escribió una carta a Tatiana, explicando sus sospechas y pidiéndole que lo visitara. Le entregó la carta a una de las enfermeras de confianza, pidiéndole que la enviara. Las piezas se estaban moviendo y el escenario se estaba preparando para una conclusión dramática. La mansión que alguna vez fue un hogar feliz estaba a punto de convertirse en el escenario de una revelación impactante. La noche estaba clara y estrellada cuando Tatiana comenzó a ejecutar su plan meticulosamente elaborado. La mansión estaba iluminada, llena de lo mejor de la sociedad, todos vestidos con trajes deslumbrantes y sonriendo, sin saber del huracán que estaba a punto de desatarse. Tatiana subió al podio, con Paco a su lado. Sonrió a la multitud, su mirada pasando por cada rostro en la sala, hasta que se detuvo en la puerta de entrada, donde, para asombro de todos, Sergio entró, tan vivo y saludable como siempre. Paco tragó saliva, su expresión cambiando rápidamente de sorpresa a terror. «Queridos amigos, familiares, colegas», Tatiana comenzó, su voz resonando en el salón, «me gustaría presentarles a mi padre, Sergio. Como pueden ver, está bien y saludable, no está en un asilo como se les comunicó erróneamente». Hubo un murmullo de sorpresa en la multitud. Algunos rostros se volvieron para mirar a Paco, cuya expresión ahora era de puro pánico. Tatiana continuó, «Es con pesar que debo informarles que todo fue una farsa. Y fue orquestada por una persona a quien pensé que amaba y en quien confiaba». Señaló a Paco, quien parecía al borde de un colapso. «Paco Herrán, mi esposo,
manipuló los informes médicos e internó a mi padre en el asilo. Fue un intento bajo de tomar el control de nuestras vidas y propiedades. Hizo una pausa, dejando que la acusación se asentara. La sala quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Paco, quien balbuceaba, tratando de defenderse: esto es un malentendido, Tatiana, yo. Tatiana lo interrumpió: pruebas, Paco. Tenemos pruebas. Hizo un gesto y una pantalla bajó, mostrando grabaciones de sus conversaciones, registros bancarios y documentos falsificados. Paco, comprendiendo que su suerte había terminado, dio media vuelta y corrió hacia la puerta, solo para ser rodeado por la policía que estaba afuera, esperando para arrestarlo. La mansión estalló en un murmullo de sorpresa y conversaciones susurradas, pero en medio del caos, Tatiana y Sergio se encontraron. El padre e hija se abrazaron, un momento de triunfo y alivio compartido. La batalla había sido ganada, la verdad había prevalecido y finalmente estaban juntos nuevamente, listos para comenzar un nuevo capítulo en sus vidas.